Hola, hoy vamos a hablar de los estados de capa en particular. Los estados de capa son como si fueran fotos de cómo están configuradas mis capas en determinado momento. Por ejemplo, en este momento yo tengo todas estas capas que están congeladas y mi dibujo se ve así. Pero en otro momento yo quisiera que esto se viera de otra manera porque quisiera prender algunas, cambiar otras, cambiar algún color. Entonces, por ejemplo, cambiar de acá a acá, en donde lo que se ve en mi pantalla es absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque he apagado capas y he prendido otras. Todo esto se puede hacer con un solo clic configurando los estados de capa. Entonces yo puedo saltar a esto donde está todo prendido o puedo ir cambiando por distintos estados de capas que yo he ido generando en donde aparecen determinados elementos y otros elementos no, o algunos elementos aparecen de otro color y todo esto puede volver a ser restaurado en cualquier momento. De eso vamos a hablar hoy. Vamos a hacer un pequeño ejemplo con 3 capas nada más. Entonces fíjense que yo tengo una capa azul, una roja, una verde. Después tengo una capa para el viewport cuando veamos la presentación o el layout. Y todo esto está absolutamente todo prendido. Y cada color corresponde con el nombre de la capa. A su vez, fíjense que el tipo de línea para la capa roja es distinto de los otros dos layers, las otras dos capas, y a su vez cada una tiene un espesor diferente. Y por otro lado, lo otro que hay que fijarse que en este estado, en esta foto que vamos a sacar en este momento del estado de capa, el layer o la capa actual es la capa 0, esta es la capa activa. En este momento yo voy a generar un nuevo estado de capa. Y para eso voy a esta flechita donde dice Layers, despliego este drop down que dice Layer State o estados de layers, hago clic donde dice New Layer State y me aparece esta ventanita donde yo le voy a poner un nombre a este estado de capa. Vamos a ponerle como nombre 0 y le puedo poner una descripción. La descripción es, por ejemplo, todo prendido, supongamos. Le doy OK y ahora fíjense que yo voy a cambiar de capa, voy a ir a la capa roja como capa activa y además voy a apagar la capa verde y voy a bloquear la capa azul. Si yo voy a mi Layer Manager, a mi administrador de capas, fíjense que esto ha cambiado lógicamente de cómo era en el momento en el que yo grabé el estado de capa anterior. Y supongamos que esta configuración es una configuración en la que yo suelo trabajar bastante, entonces me interesa grabarla también de manera de no tener que venir a hacer cada uno de estos cambios cada vez que quiero llegar a tener esta configuración de capas, ya sea para crear hatch, para acotar, para lo que fuera. Entonces, también voy a querer grabar este estado de capa, para lo cual voy a venir igual que recién, acá donde dice Layers, voy a desplegar este botoncito y le voy a poner New Layer State. Cuando le pongo New Layer State, me aparece la misma ventanita y a este estado de capa vamos a ponerle, por ejemplo, 1. Y le podemos poner una descripción, que esto es, no sé, para dibujar en la capa rojo. No sé, lo que sea. Ustedes sabrán. Le doy OK y ahora yo tengo 2 fotos guardadas o 2 estados de capa guardados de lo que tengo acá. Fíjense, me voy a acercar y voy a desplegar de acá y me voy a encontrar con que en este momento el último estado de capa que yo activé es el estado de capa 1. Sin embargo, yo puedo desplegar y decirle que quiero el estado de capa 0. Cuando yo voy al estado de capa 0, fíjense cómo automáticamente se cambiaron las configuraciones de las capas. Volvió la capa 0 a ser la capa activa, se prendió todo, se desbloqueó todo y lógicamente en pantalla volvió a estar todo como estaba en el momento en el cual yo creé esta capa. Entonces, por ejemplo, yo ahora voy a hacer otro cambio y ese otro cambio que voy a hacer es el siguiente. Voy a decir que la capa activa sea la capa verde y voy a frizar la capa azul. Y a la capa roja le voy a hacer un cambio. Le voy a decir que no quiero que sea roja, sino que quiero que sea gris. Entonces selecciono el gris, le doy OK. Y ya que estamos, también quiero cambiar el espesor de la capa roja. No quiero que sea este espesor tan grueso, quiero que sea un espesor mucho más delgado. Así que voy y le pongo el espesor 00.
habiendo hecho esto, yo voy a volver a sacar otra foto de la configuración de mis capas, haciendo lo mismo de recién, despliego y creo un nuevo estado de capas, New Layer State, y a este vamos a llamarlo 2 y vamos a ponerle, no sé, cambios en la capa roja, por ejemplo. Le doy OK y efectivamente lo que yo tengo acá coincide con lo que grabé recién, pero yo puedo cambiar rápidamente a mi estado de capa 1 y todo acá se restaura a la posición en la que estaba o a la configuración en la que estaba cuando yo hice el estado de capa 1 y lo mismo con el estado de capa 0. Entonces, fíjense que resulta muy interesante no solamente cambiar si la capa está prendida o apagada, si está congelado o no, si está bloqueado o no, sino que también puedo cambiar los colores, los tipos de línea y los espesores. Incluso también puedo modificar la transparencia y guardarla. Todo esto se encuentra guardado y configurado como fotos, digámoslo así. Yo voy a desplegar y esta vez en vez de seleccionar uno u otro voy a ir acá abajo donde dice Manage Layer States y acá me voy a encontrar con esta ventana en donde me indica el nombre del estado de capa, en qué espacio fue creado, si en el Model Space o en el Layout, es decir, en la presentación, si la lista de capas de este estado de capas es la misma que hay en el dibujo y la descripción, que no viene mal. A su vez, yo puedo seleccionar cada uno de estos, por ejemplo, selecciono el 1 y puedo ir a editarlo y me aparece acá la configuración de las capas tal cual yo saqué esta foto, en donde yo puedo decir, no, en realidad el verde no quiero que esté apagado en el estado de capa 1, quiero que sea, no sé, cian. Le doy OK acá y grabo este estado de capa. Entonces, de ahora en adelante, el estado de capa 1 va a hacer que esa capa sea visible, pero que sea color cian. Ahí se ve. Esto es muy interesante para trabajar en el Model Space, pero también es muy interesante para tener distintos estados de capa en mi layout, en mis presentaciones. Entonces, voy a ir a mi presentación y voy a crear un viewport. Le doy OK, selecciono ahí y este viewport lo paso a la capa de viewports para que no se confunda. Y fíjense que el viewport recoge todos los datos que hay en el model en este momento. Si yo voy al model, en el model tengo configuradas mis capas de esta manera, al igual que las veo acá en el layout. Cambia el LT Scale, pero ya sabemos que esto cambia naturalmente. Nosotros sabemos que en los viewports yo puedo modificar las configuraciones de capas. Si yo, por ejemplo, dentro de este viewport, ¿no? Para lo cual accedo al viewport, voy a mi Layer Properties y modifico las opciones que aparecen de este lado, lo que estoy modificando son las características de las capas de este viewport. Por ejemplo, yo quiero que las tres capas acá se vean de color, no sé, amarillo. Entonces las selecciono las tres, hago clic ahí y le pongo a todas estas que sean amarillas. Le doy OK y fíjense que estas son amarillas. Sin embargo, en el layout sigue siendo todo de la misma manera que era antes. Solo en el layout, en este viewport, cambian así amarillas. Y a mí me gustaría grabar este estado de capas en este momento. Entonces lo que voy a hacer es sencillamente dentro de este viewport voy a ir a Layers, voy a dejar presionado este pin de acá para no tener que desplegar esa ventanita cada vez y voy a crear, decía, un nuevo estado de capas y este lo vamos a llamar estado de capa amarillo. Lo podríamos haber llamado 3 o como quieran, no importa. Le doy OK, no les voy a poner ninguna descripción. Y cuando genero el estado de capas amarillo, la configuración del model también me aparece en color amarillo. Esto es por haber creado un estado de capa en el layout. Fíjense que en el model sucede algo extraño porque tengo capas que han sido cambiadas al color amarillo y una que ha sido cambiada al color amarillo pero que se sigue viendo azul porque estaba bloqueada. Si yo desbloqueo y regenero, ya inclusive sin regenerar ya pasó a ser amarilla. Yo en cualquier momento igual puedo venir acá y desplegar mi estado de capa 0, que es el estado de capa original en donde está todo absolutamente prendido y del color que era originalmente. Y voy a mi layout y en mi layout voy a encontrar que sigue todo amarillo. ¿Por qué? Porque este viewport tiene activado el estado de capa amarillo.
Si yo copio el viewport y en este viewport, por ejemplo, le digo que me apague, acá en el VP Freeze, ¿sí? Le digo que apague la capa azul, se apagó el triángulo. Le digo que apague la capa roja y me quedo solamente con la capa verde, que de momento es amarilla, porque acá dice que es amarilla, pero yo esta la cambio a otro color, no sé, por ejemplo, es un naranja, y esta capa ahora se ve naranja. Yo grabo este estado de capa, recuerden cómo tenemos el model ahora, yo grabo el estado de capa y al guardar el estado de capa van a ver que también se me altera el model. Entonces, despliego, voy a New Layer State y genero uno nuevo, a este vamos a llamarlo naranja y vamos a ponerle solo rectángulos. Pongamos que ese es un layer, una capa de rectángulos. Le doy OK. En este momento fíjense que también cambió acá en el model, pero no hay ningún problema porque el model de hecho está preparado justamente para recibir aquellos estados de capa que se han hecho en el layout. Fíjense, si yo voy al Manage Layer States, voy a encontrar que estos dos estados de capa fueron generados en el layout. En cambio, estos otros tres de acá arriba fueron generados en el model. ¿Qué pasa? El AutoCAD tiene que hacer la traducción de cuando un estado de capa fue generado en el model y otro fue generado en el layout, porque si yo voy a analizar los estados de capa, yo edito el estado de capa 0 y fíjense que no tengo nada de los viewports acá. Sin embargo, cuando yo voy a editar uno que sí que ha sido creado en el layout, tampoco tengo información de lo que está pasando en el viewport. Es decir, acá en el model, el AutoCAD traduce ese estado de capa como si fuera dentro del model. Recuerden, por ejemplo, uno en el que habíamos modificado, en este creo, en el naranja, que habíamos modificado el Viewport Freeze, acá lo hace directamente en el Freeze. No lo apaga con la lamparita, lo hace con el Freeze. De manera tal de que cuando yo acá ponga el estado de capa 0, por ejemplo, donde está todo prendido y era todo como estaba, mi estado de capas es este, porque en el model yo no veo todo lo de los layouts. Y cuando aplico alguno que fue generado en el layout, encuentro esta versión que fue traducida para el model. Por ese motivo es que inmediatamente aparecen en el model las configuraciones que yo hago en el layout. No es ningún problema, ningún problema. Además, si se fijan, en este momento me aparece el estado de capa amarillo acá, diciéndome que este es el estado de capa amarillo. Si yo voy al viewport y entro en este viewport que también tiene el estado de capa amarillo, acá no me dice que sea amarillo. Y eso no significa que esté mal. Es decir, esto acá adentro, en este momento, tiene sus capas con el estado de capa amarillo. No me preocupa ahora lo que está pasando en el model. Yo quiero ver lo que está pasando en el layout, en el viewport, en esta zona de mi administrador de capa. Y también tengo este de acá, que el AutoCAD me pone el VP Freeze de este lado. A mí particularmente me gusta modificarlo y llevarlo al fondo, de manera tal de tenerlo junto con todos los parámetros que se van a modificar. Inclusive este que dice New VP Freeze, que no lo vamos a ver hoy, lo suelo mandar al final de todo, de manera tal de que no me complique. Yo sé que tengo que prender y apagar esto para que mis capas se prendan o se apaguen solamente en el viewport. Yo apago, por ejemplo, la verde, se apaga el rectángulo, pero en este viewport sigue andando exactamente igual. Ahora, para que esto funcione en el layout, es muy importante que en el model esté todo prendido y todo configurado como era originalmente. Entonces, para eso fue que yo generé el estado de capa 0, en donde aparece absolutamente todo prendido y con los colores que era originalmente. Entonces, cuando yo voy acá, hago un Regen All, veo todo como yo he configurado cada viewport. Podríamos agregar un viewport más acá arriba para que se vea cómo es todo prendido, para que vean que funciona perfectamente. Lo voy a poner ahí y dentro de este viewport voy a poner el estado de capa 0. Ahí está. Entonces, si yo por algún motivo llego a apagar una capa acá, por más que en cada uno de estos viewports lo tenga prendido, se va a apagar. Y si yo voy al model y en el model apago, por ejemplo, el azul y el verde, me queda solamente el círculo, esto hace que de acá,
para allá no haya más información visible de esa capa. Entonces, cuando yo voy al layout, me voy a encontrar que solamente tengo círculos y donde había apagado el círculo desapareció. Si yo vuelvo al model y cambio, por ejemplo, prendo el azul, activo la capa 0 y apago... el azul acá está bloqueado, por eso me está generando problemas. Apago el rojo en este caso, me voy a quedar nada más que con el triángulo y ese rectángulo ahí abajo. Vengo acá y donde antes tenía círculos, rectángulos y triángulos, ahora tengo nada más que triángulos. Entonces es muy importante que siempre acá en el model esté absolutamente todo prendido. Para eso yo puedo generar un estado de capa, como este, el 0 que generé originalmente, que al ser aplicado acá van a ver que yo vuelvo al layout y tengo todo en el layout como corresponde. Ahora, no sé si se fijan que ha habido cambios en los colores. O sea, esto está medio raro en función de cómo había sido hecho originalmente. Porque, si mal no recuerdo, en este de acá adentro teníamos el 0, en este teníamos el amarillo, está bien, en este teníamos el naranja, está bien, pero en este teníamos el 1, que es distinto de este. ¿Por qué se suceden estos cambios de colores? Porque muchas veces nosotros arrancamos un estado de capas a partir de otro estado de capas. Entonces, mi recomendación es siempre partir de un estado de capas en donde esté absolutamente todo prendido, y que no haya nada bloqueado. Para eso yo generé originalmente el estado de capa 0, pero después cuando hicimos el estado de capa 1, que lo hicimos sobre el estado de capa 0, estaba todo bien, es decir, estábamos partiendo de una posición donde estaba todo prendido. Pero cuando hicimos el estado de capa 2, lo hicimos sobre el estado de capa 1, no lo hicimos sobre el estado de capa 0. Entonces, vamos a borrar absolutamente todos los estados de capa y van a ver que de todas maneras esto acá no me cambia. Vengo a Manage Layer States, borro absolutamente todos los estados de capa. Me pregunta si quiero cometer esta locura, les digo que sí. Yes to all. No tengo ningún estado de capa y sin embargo mis viewports no han cambiado. ¿Por qué? Porque cada viewport tiene su propio estado de capa. No lo tiene guardado, pero lo tiene asignado, es decir, lo tiene asignado desde acá. Es decir, estos cambios efectivamente radican dentro del viewport. Entonces, para generar los estados de capa es muy importante partir siempre de una totalidad en donde no haya nada apagado, no haya nada congelado y no haya nada bloqueado. Cuando yo tengo la seguridad de que está todo prendido, de que está todo descongelado y de que está todo desbloqueado, ahí puedo hacer el estado de capa donde yo quiera. Entonces, fíjense, yo voy a usar estos tres botoncitos, son los tres amarillitos de estos, ¿no? Este prende todas las capas, este descongela todas las capas y este desbloquea todas las capas. Entonces yo sé, ahora estoy 100% seguro que todo esto acá está amarillito. Este es el momento entonces para yo hacer los estados de capa. Vuelvo acá y digo, bueno, este estado de capa de acá se va a llamar, por ejemplo, 1. Entonces vengo acá, le pongo New Layer State y a este lo llamo 1. Ok, fíjense que cuando yo he generado el estado de capa, todo lo que yo tenía acá ha cambiado acá, ¿no? O sea que si yo voy al model, en el model no lo voy a ver verde, rojo y azul, sino que lo voy a ver verde, rojo y amarillo, porque yo he cambiado esto. Entonces, si yo quiero que esto sea azul, debería cambiarlo acá, ponerlo azul, y eventualmente guardar este estado de capa como un estado de capa 0, en donde está todo prendido, todo desbloqueado, todo descongelado y con los colores que yo quiero. Entonces, vamos a guardar ese estado de capa, que yo a veces lo suelo llamar 000 o 0000 todo prendido o 0000 original, como ustedes quieran. Y cada vez que yo voy a generar un estado de capa, voy a partir desde este original. Le pongo el 00 para que quede arriba de todo, ¿no? O sea, es el primero que voy a querer porque voy a tener una lista larga de estados de capa. Entonces voy al 1 y este estado de capa ya está. Ahora, cuando yo voy a este y genero un estado de capa nuevo, fíjense que el triángulo es amarillo cuando debería ser azul y el rectángulo es cian cuando debería ser verde. Entonces, cuando yo genere el nuevo estado de capa, necesariamente se me va a cambiar lo que yo tengo en el model. En el model, en este momento, yo tenía el que era todo prendido, pero cuando yo le doy OK acá,
esta configuración que yo tengo acá se ha trasladado al model. Si yo ahora voy a generar este estado de capa, me conviene volver al todo prendido o el 0 original y recién ahora ir a este y grabar el estado de capa, porque si no se graba sobre las bases de este estado de capa. Se empiezan a concatenar los estados de capa y genera a veces resultados no queridos. Entonces, teniendo todo prendido, todo descongelado, todo desbloqueado y con los colores originales en el model, es decir, con mi estado de capa todo prendido, o el original, yo voy a venir acá y voy a generar mi nuevo estado de capa, si es que lo quiero. Entonces vengo acá, pongo New Layer State y a este lo llamo 3. Le doy OK y fíjense de nuevo que esto se cambia necesariamente en el model, porque yo he generado este estado de capa y necesita traducirlo al model porque el estado de capa en realidad es este, no es este de acá. Pero como es en un viewport, en un model, con que sea esto a mí me alcanza. Vuelvo acá y fíjense que efectivamente ha cambiado, entonces vuelvo a mi 00 original y ahora voy a hacer mi otro estado de capa, que es el que era todo amarillo, y de nuevo lo grabo, vamos a grabarlo, no sé, como 4, le pongo OK y van a ver que todo ha vuelto a ser amarillo acá en el model. Vuelvo al model y efectivamente en el model se ve raro, pero lo voy a llevar nuevamente al original, vuelvo al model y hago este estado de capa para finalizar este trabajo. Hago un New Layer State. Bueno, acá hice lío porque sin querer pasé por un estado de capa. Acá ven que cuando yo paso por ahí y salgo, en el viewport queda, pues se va haciendo esta concatenación que yo les decía. Acá se complica. Por ese motivo es que hay que tratar siempre de descolgar esto y venir por acá a generar el New Layer State. En este caso, vamos a ver cómo era, si mal no recuerdo. Era todo esto apagado y este cian era color naranja. Era así, creo. Perfecto. Entonces, fíjense que en el model, en este momento, tengo todo como corresponde. Vengo acá y genero mi nuevo estado de capa. Vengo por afuera, New Layer State, y lo llamo 5. Y listo. No hay Dios que permita modificar absolutamente nada de acá, salvo que yo lo modifique en el model. Por ejemplo, si yo voy al model y voy al 00 original y yo apago, no sé, la capa azul y la capa verde, en el layout voy a tener todo supeditado a lo que pasó en el model. Por ese motivo, cada vez que quiera imprimir todo el set, tengo que asegurarme que en el model space esté todo como era originalmente. Es decir, ya sea con este estado de capa, el original, o con todo prendido, todo desfrizado y todo desbloqueado. Y por último, otra cosa muy importante es que al cambiar de estado de capa, siempre conviene pasar previamente por el original, por este estado de capa base. Entonces, por ejemplo, yo estoy en el estado de capa, no sé, el 1, que es ese. Insisto con que ahora dice 1 ahí, pero en cuanto yo me vaya al layout y vuelva al model, ya acá me va a decir que no es, que ha cambiado, pero no ha cambiado nada. En realidad sigue siendo exactamente igual. Solamente que el AutoCAD no lo reconoce. Pero decía, si yo quiero pasar al estado de capa 2, es recomendable pasar primero por el original y después ir al estado de capa 2. No cuesta nada y nos puede llegar a ahorrar problemas. Entonces quiero ir al estado de capa 3, voy al original primero que nada y después voy al estado de capa 3S. Ahora quiero ir al 5, hago exactamente lo mismo. Voy al original y después voy al 5. En el model vamos a estar cambiando constantemente los estados de capa si trabajamos en el model. En cambio en el layout no. En el layout, una vez que le ponemos un estado de capa a un viewport, ya el estado de capa queda y no hay que tocarlo más. Siempre y cuando, recuerden, en el model esté todo prendido y todo original, como era en el estado de capa el primero, el original. Si ustedes llegan a generar una capa nueva, la cosa se complica. ¿Por qué? Porque cada vez que yo genero una capa nueva, por ejemplo, vamos a hacer una capa nueva, vamos a hacer la capa violeta y la pongo de color violeta y además le vamos a poner un espesor gordito para que se vea, la vamos a actualizar y yo dibujo, hago un arco violeta, ahí está, ese. Este arco violeta me va a salir en todos mis estados de capa. ¿Por qué?
porque en cada estado de capa el violeta no aparecía. Si yo voy, por ejemplo, al Manage Layer States y abro, por ejemplo, el 1 y lo edito, van a ver que no tengo la capa violeta acá. La tengo que agregar y decirle si quiero que esté prendida, apagada, bloqueada, congelada o de otro color, con otro tipo de línea, etc. Por ese motivo es que es muy, pero muy práctico trabajar con la plantilla de capas original, donde tengo 500 capas, no importa, pero yo las manejo por filtros de capas. Entonces, yo tengo la opción de decirle a los estados de capa que apague las capas que no las encuentra en el estado de capa. Entonces, por ejemplo, si yo voy ahora al model, cierro esto, y yo pongo el estado de capa 00 original, como no encuentra la capa violeta, la apaga. Y al apagarla, porque la apaga con queda apagada en todos los otros estados de capa. Es decir, yo ya no lo veo en ninguno de estos. Pero supongamos que yo sí lo quería ver, por ejemplo, en Entonces, tengo que venir a y a decirle que la capa violeta, sí me la muestre. Pero resulta que está apagada desde acá. Entonces yo tengo que prender esto. Si lo prendo, se prenden todos. Entonces, esto me genera a mí el inconveniente de tener que modificar cada estado de capa en función de la capa nueva que pongo. No es un buen negocio. Por eso, insisto, conviene no agregar nuevas capas, sino ya tenerlas. Siempre uso las mismas capas. De todas maneras, no es un camino sin salida, pero me obliga a mí a modificar los estados de capa. Por ejemplo, yo vengo a que es el estado de capa 2, y voy al Layer Properties, y en Layer Properties le digo que el violeta lo quiero apagado. Chao, se fue. Pero ¿qué pasa? Ahora tengo que ir al Manage Layer States y decirle al 2 que le haga un update, es decir, que lo actualice en función de lo que tengo ahora, en ese momento, en ese viewport. Le pongo update, me dice si quiero sobreescribir, le digo que sí, ok, está bien. Pero si yo no modifico el estado de capa original, es decir, el 00 original, por más que yo quiera, no lo voy a ver en esta capa. ¿Por qué? Porque está apagado. Está apagado desde acá. Y de acá para allá ya no se ve. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que ir al estado de capa original, decirle que me prenda esa capa y actualizar este estado de capa. Entonces vengo a Manage Layer States y le digo que el original me haga un update. Fíjense que en este momento dice que no tiene las mismas capas que tiene el DWG en este momento. Yo le pongo update, le digo que sí. Y ahora sí tiene las mismas capas que tiene el original. Esto se va a dar solamente en un estado de capa, no se va a dar en todos. Entonces, ahora sí, cuando yo voy a mi estado de capa 2, le digo que esté apagado. Ahora yo voy a y en le digo que el violeta, no sé, lo quiero de otro color. Entonces lo cambio desde acá y lo pongo verde. Ok. Y tengo que actualizar este estado de capa. Entonces, por eso es un incordio realmente tener que agregar capas a posteriori. Este es el estado de capa 1 y le digo que le haga un update, le digo que sí, ok. Ven que ahora aparece como que sí, como que está actualizado, perfecto. Y voy a tener que hacer lo mismo con cada uno de estos. De nuevo, es un muy buen negocio tener ya todas las capas que voy a usar y que no haya necesidad de agregar capas nuevas para que esto no suceda. Bueno, hemos profundizado bastante, espero que se haya entendido. Este video surge como una duda de Tony, en donde Tony me pregunta por qué pasa eso en el model, que cuando genera un estado de capas, lo otro se vuelve, cambia en el model. Y aparte me dio la idea de hacer este video entero porque nunca habíamos hecho un video sobre estado de capa. Siempre lo hemos visto aplicado al flujo de trabajo multiplanta, por ejemplo. En este caso no lo he aplicado al flujo de trabajo multiplanta. Cada uno de ustedes puede a partir de esto tener una nueva herramienta que los puede ayudar a modificar, a desarrollar nuevos flujos de trabajo, a generar situaciones en donde esto juegue a favor nuestro y no en contra, como a veces pasa. Bueno, nada, espero que les guste, que lo usen. Cualquier duda, como siempre, me escriben y nos vemos la próxima semana. Adiós.